los gastos en educación y salud. Los gastos en educación y salud son los que logran disminuir esta desigualdad. Entonces, en El Salvador, si ustedes ven, estos son los cambios en la desigualdad. ¿Dónde se concentran los mayores cambios? Bueno, cuando se pasa del ingreso neto al ingreso disponible. ¿Cuándo es esto? Cuando las personas reciben las transferencias directas. Las transferencias directas logran reducir la desigualdad. Pero la mayor disminución viene cuando se pasa del ingreso postfiscal al ingreso final, que es cuando incluimos el gasto en educación y salud. A partir de aquí podemos establecer que la reducción de la desigualdad en El Salvador viene por el lado de los gastos y no por el lado de los ingresos. Cuando nosotros empezamos a ver por decil de ingreso, es decir, si nosotros ordenamos a todas las personas de acuerdo a sus niveles de ingreso, encontramos que en el caso de los impuestos directos, que incluimos el impuesto sobre la renta, la incidencia que se tiene en la zona rural es básicamente muy baja. ¿Y esto por qué? Porque en el sector rural principalmente encontramos la informalidad, es decir, que las personas no tienen un empleo formal que les permita realmente pagar este impuesto sobre la renta, o si tienen un empleo formal, los ingresos son tan bajos que incluso no alcanzan el primer tramo del impuesto sobre la renta. Asimismo, la línea gris presenta la contribución al Instituto Salvadoreño de Seguridad Social. Y eso nuevamente denota cómo en las zonas rurales hay un problema de empleabilidad formal. Cuando vemos el tema de las transferencias y cómo estos logran que cambien los recursos, encontramos que en la zona rural son principalmente las transferencias en efectivo las que aumentan los ingresos. Por ejemplo, en el decil más pobre o en el 10% más pobre, el ingreso aumenta un 8.8% luego de las transferencias. En la zona urbana la incidencia es menor, pues para el decil más pobre solo incrementa un 4.1%. Sin embargo, también podemos notar que hay transferencias que la está recibiendo el decil más alto. Por ejemplo, en la zona rural incrementa un 0.7% y en la zona urbana un 0.2%. El tema de los subsidios. Acá nos permite ver quiénes son los que principalmente tienen más incidencia. Esta barra que está acá es el subsidio a la electricidad para aquellos hogares que consumen menos de 100 kilowatts al mes. Y entonces lo que encontramos es que efectivamente este subsidio sí tiene más incidencia en aquellos estratos más pobres. Pero por ejemplo, si comparamos el subsidio al transporte en El Salvador, nos damos cuenta que está más focalizado en aquellos estratos más altos. Por lo tanto, también por el lado del gasto encontramos regresividad. Esta que está acá es la curva de incidencia de los impuestos indirectos. Hay muchos mitos de repente en nuestros países acerca de que no todas las personas pagan impuestos. En El Salvador, todas las personas pagan impuestos, y especialmente es el impuesto al valor agregado, el IVA. Y el IVA, como se denota acá, es un impuesto regresivo, porque tiene más incidencia o se reduce más el ingreso en aquellos estratos más bajos que en aquellos estratos más altos. Y esto pasa tanto en la zona urbana como en las zonas rurales del país. Ahora, hablábamos de que los que más logran, o los gastos que más logran reducir la desigualdad en El Salvador son los gastos en educación y en salud. Sin embargo, ¿cuáles son principalmente esos gastos? Son los gastos en educación básica, es decir, aquellos que van desde el primer grado hasta 9º grado. En la medida que se van aumentando los niveles educativos, es decir, educación media o bachillerato o la educación universitaria, la incidencia es menor. ¿Y por qué? Porque los niveles de cobertura son menores. Por ejemplo, la tasa de cobertura neta de la educación primaria es casi del 90%, de la educación media solo es del 60%. Sabemos que de las universidades públicas El Salvador solo cuenta con una, que no es capaz de atender a todas las personas que quieren estudiar ahí.
Y eso dejando de lado las dificultades, especialmente para las personas que habitan en las zonas rurales, de poder tener una educación universitaria. Igualmente la salud. Encontramos que los gastos del Ministerio de Salud sí tienen mayor incidencia en los estratos más bajos o con menores recursos. Sin embargo, ya los gastos en salud, por ejemplo, del bienestar magisterial o del COSAM, que está relacionado con el gasto en salud militar, eso tiene más incidencia en los estratos más altos. ¿Y por qué? Porque quienes pueden acceder, por ejemplo, al bienestar magisterial son únicamente los docentes, que tienen un empleo formal y que tienen ingresos generalmente superiores a los que se permita superar el umbral de la pobreza. Acá encontramos el coeficiente de concentración por cada programa y subsidio específico en el área rural. Si es menor que 0, implica que está principalmente concentrado en estratos con niveles de pobreza. Si es positivo, significa que está concentrado en estratos que no están en situación de pobreza. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Bueno, que por ejemplo el programa PATI es el que está más concentrado en los niveles más bajos de pobreza. Sin embargo, los montos que estos representan sobre el gasto primario son muy bajos. Entonces, no solo es importante que este tipo de programas se focalicen bien, sino que los montos sean suficientes para permitir reducir la pobreza. Por el otro lado encontramos básicamente todos los subsidios, las pensiones que están concentrados en aquellos estratos que no están en situación de pobreza. Y situación muy similar sucede en el área urbana. A partir de esto, entonces las conclusiones son: la acción de la política fiscal es mayor sobre la desigualdad que la pobreza. En términos generales, las intervenciones fiscales que afectan a familias, el ingreso de las familias salvadoreñas aumenta la pobreza, y la reducción de la desigualdad viene por el lado del gasto y no por el lado de los ingresos. Entonces, ¿qué es lo que toca hacer? Bueno, por un lado, cambios en el financiamiento del Estado. Veíamos que de las principales fuentes de financiamiento que tiene el país es el IVA, y el IVA tiene un carácter regresivo. Por lo tanto, se le debe de apostar a una estructura tributaria mucho más progresiva. En el caso de El Salvador, por ejemplo, debe de haber discusiones sobre la adopción del impuesto al patrimonio, impuesto predial, pero también acerca del fortalecimiento de la administración tributaria, el combate a la evasión, pero también el combate a la elusión. La semana pasada, la Unidad de Análisis y Seguimiento del Presupuesto de la Asamblea Legislativa presentaba un estudio en el cual decía que para el 2014, solo en deducciones y exoneraciones, conocidos como privilegios fiscales, El Salvador gastó 1.100 millones de dólares, es decir, que fueron 1.100 millones de dólares que no ingresaron a las arcas del Estado, y además concluía de que los niveles de empleo y de inversión no habían incrementado sustancialmente. Entonces, por lo tanto, como sociedad debemos plantearnos si realmente será mejor que estas empresas sí paguen esos impuestos y con esos 1.000 millones dedicarlos a educación, a salud, que permitan darle solución a los problemas estructurales del país. Pero también por el lado del gasto hemos observado de que hay gastos que están mal focalizados y que tienen carácter regresivo, y por lo tanto esos deben de ser analizados. Y algo fundamental: la universalización de los temas de educación y salud. Estos bienes públicos son importantes desde un punto de vista de derechos, pero también desde un punto de vista económico. Es la única parte que le va quedando a El Salvador su capital humano. Si no es capaz de prepararlo y de dotarlo con los recursos necesarios, seguramente vamos a seguir con esa trampa de bajo crecimiento por los próximos años. Es fundamental que en el sector rural se logre y se busque la empleabilidad formal que les permita a las personas tener más ingresos,
porque lo que vemos es que el mercado no es capaz de generar los ingresos suficientes para reducir la desigualdad, pero tampoco la política fiscal está teniendo la capacidad de poder solucionar esos problemas. Al final de cuentas, lo que El Salvador debe de buscar es un acuerdo fiscal integral, en el que básicamente se resuelvan dos preguntas: ¿cuál es el país que queremos y cómo lo vamos a financiar? En esa medida, seguramente vamos a pasar de una política fiscal de supervivencia a una como instrumento de desarrollo.